Soy Agustina Suárez Adrover, bailarina, coreógrafa, cantante, rapera, y en Senderos del Peñasco soy la directora, bailarina y coreógrafa de la pieza. Nací en Neuquén, una ciudad que está en la Patagonia Argentina, y fui viajando dentro de mi país con el deseo de crecer en mi hacer artístico, sobre todo a través de la danza. La pieza presentada para esta convocatoria es un fragmento de una obra de gran formato que se llama Senderos del Peñasco. Este fragmento lleva el nombre de Suite de Senderos del Peñasco, Evocación. Senderos del Peñasco ha sido un camino que comienza cuando me voy de Argentina, hace un poco más de 6 años, donde comienzo a elaborar una idea para realizar una obra que parte de la hipótesis de que podemos trabajar la memoria pensando el cuerpo como un archivo vivo. Se inició como un proceso de escritura y recopilación de archivos de video que mis padres me enviaban para mantener nuestro vínculo a la distancia. En ese momento, a partir de sentir las ausencias de muchos seres queridos, empecé a elaborar una idea para realizar una obra. De esta manera me puse a pensar en una hipótesis creativa y surgió la posibilidad de trabajar la memoria pensando al cuerpo como un archivo vivo. Cuando hablamos de archivos vivos, desde esta pieza, estamos hablando de la posibilidad de pensar al cuerpo como un depositario de memoria, ¿sí? Como algo que es el resultado, además de otras cosas que nos atraviesan, de un contexto que tiene que ver con el origen y que si nosotros hacemos cierto recorte o un esfuerzo metodológico, podemos acercarnos a qué de este cuerpo que somos está vinculado con una memoria, que tiene que ver con pensar el cuerpo también como gestos aprendidos, comportamientos que tienen que ver, a veces puede ser con tu familia o con el contexto en el que te has movido en tu origen, y son las particularidades que a la vez también se comparten con personas que atraviesan quizás hasta una misma generación, ¿no? Como es un recorte, desde mi punto de vista, hecho a partir de pensar el cuerpo como un depositario de memoria también. ¿Qué consiste Senderos del Peñasco? Bien, Senderos del Peñasco es una obra de danza contemporánea. Nos basamos en el lenguaje del cuerpo para partir en la intermedialidad, digamos. Esto quiere decir, estamos trabajando también con otros lenguajes, en este caso con el diseño audiovisual y el trabajo en vivo, con las proyecciones. También, bueno, por supuesto la música, que con quien estuvimos trabajando desde el comienzo. Es un equipo de creativos que desde el comienzo está trabajando, yo por mi parte, la dirección de la danza, la música, Gastón Artigas, y Joacim Balbuena en el diseño de multimedia. Mi nombre es Gastón Artigas y me dedico a la música, tanto en vivo como en composición, arreglos y grabaciones. En Senderos del Peñasco mi rol ha sido principalmente el de la composición musical, siempre alternando con todo lo que está ocurriendo en escena, es decir, yo era un participante activo dentro de lo que se estaba construyendo en la obra, y también me puso en una situación de descubrir mis límites y tratar de expandirlos en cuanto a lo que es posible tanto compositivamente como escénicamente, ¿no? Comprender cada vez más el rol de la música dentro de la escena y cómo se dialoga y cómo se vincula y de qué manera tratar de explotar esos recursos en una obra que se está creando en la misma medida que uno va creando y construyendo los elementos. Bueno, mi nombre es María Luz Lerián, soy asistente de movimiento, asistente coreográfica en Senderos del Peñasco. Hace un rato como intérprete me vengo preguntando y cuestionando qué historias abordamos. Entonces Senderos del Peñasco para mí me sentí atravesada por la migración, digamos, por el tema de migrar, por ser un cuerpo migrante, por tener una memoria, o por tener el cuerpo una memoria y espacios en donde no vivo hoy, y el regreso cada vez, volver a revivir desde otro lugar. Pero sí me conflictuaba la parte de la cuestión de la historia indígena tan cercana que tiene Agus, porque es muy lejana para mí.
Pero también entendí que desde el cuerpo uno puede contar distintas cosas y puede llegar a abordar desde algunas premisas cercanas, no iguales, pero sí que te empaticen con otros cuerpos. Entonces, como que desde ese lado siento que hicimos una conexión y ahí un match para poder trabajarlo juntas. En Senderos del Peñasco el linaje juega un rol estético y también de reivindicación, ¿no? Como que a la vez se tejen juntos. Tiene que ver con poder estéticamente presentar materiales que tienen que ver con el linaje mapuche, indígena, del cual provengo por parte de mi lado paterno, de imaginería, simbología, que tiene que ver con la cultura mapuche, y por otra parte teniendo muy en cuenta que esa decisión, que es estética también, implica una reivindicación en tanto poder visibilizar ciertos aspectos que han sido pues invisibilizados, oprimidos en los discursos hegemónicos de la producción de danza contemporánea particularmente. ¿Qué le sumas tú como artista? ¿Qué le sumas también de tu identidad y de tu migración? Bueno, precisamente algo de lo que va detonando el proceso creativo, que es algo que quizás no tengas claro al comenzar un proceso creativo, sino que va detonando luego hasta cuando la pieza está montada, es que fundamentalmente, desde mi perspectiva, la identidad es algo fluido, es algo móvil, sin bordes, que no es nada estático y que se va construyendo en la medida que dialogas con el entorno en el que estás, no solo con el entorno, sino también con tu origen, ¿no? O sea, obviamente no hay algo que sea estático y que diga, bueno, yo soy de este espacio, de este lugar, pertenezco a este linaje y voy a pertenecer siempre y mi identidad es fija en esa perspectiva, sino que también nos vamos encontrando con todo lo que nos va contorneando. En este caso también está vinculado mi mirada sobre la migración en relación a mi propia experiencia y también un poco la mirada de la migración respecto a mi propia familia en otra latitud, ¿no? Entonces es una experiencia que ha modificado muchísimo mi mirada del mundo, pues vengo muy del sur, soy de la Patagonia Argentina, específicamente de Neuquén, y yo hago referencia a mi linaje mapuche, que es un pueblo originario de esa región. Pertenezco por parte de mi padre, soy mapuche, y bueno, a confluir acá con la realidad de México, que está tan al norte de lo que es América Latina, tan al límite con Estados Unidos y todo lo que eso implica en relación a la propia identidad y como a mí también me ha ido modificando mucho, incluso como artista. Y eso está plasmado en la pieza, también en los lenguajes que cruzan, porque si bien usamos el lenguaje de la danza y el cuerpo como detonador de todo esto, se atraviesa también como perspectivas más contemporáneas y también perspectivas más desde la música urbana y también del movimiento vinculado con la ciudad y demás.